Esta es la única pirámide nutricional que puede ser aplicada de manera universal. Y si te fijas, no especifica ninguna jerarquía de grupos de alimentos, ni porciones, ni combinaciones, simplemente se enfoca en las necesidades fisiológicas. Si eres nuevo por aquí, yo soy Nidia Treviño, nutrióloga, mamá y maestra en ciencias, y hoy vamos a platicar sobre cómo satisfacer las necesidades nutricionales en las diferentes etapas, apoyándonos de esta pirámide diseñada por Ellen Satter. Aquí esta es una traducción al español, les pongo también la versión completamente original, y ella hizo una adaptación, no sé si están familiarizados con la pirámide de necesidades básicas desarrollada por el psicólogo Maslow. Esa pirámide me encanta y explica cómo antes de enfocarnos en aspectos como autorrealización personal o temas sociales o necesidades secundarias, debemos primero enfocarnos en que lo más básico esté cubierto. Yo la uso mucho para explicar temas de la maternidad y cómo, pues al principio cuando estás en el periodo posparto, en lo que debemos enfocarnos más es en que logremos tener suficiente alimento, suficiente sueño y todo tal cual como las partes básicas para después poder desenvolvernos en otras áreas de nuestra vida. En esta pirámide que les muestro, Ellen Satter, yo no sé qué estaba pensando, pero lo hizo de una manera genial porque adaptó esa pirámide de Maslow a las necesidades alimentarias. Primero nos vamos a enfocar en lo más básico que vemos en la base de la pirámide, que es recibir comida suficiente antes de ponernos a pensar en variedad de alimentos, en nutracéuticos o en probióticos o en alimentos que tienen como funciones específicas. La función principal de los alimentos es nutrirnos en cantidades suficientes para sostener nuestras funciones biológicas. Y en el caso de los niños, para sostener su crecimiento y ayudarlos a seguir ganando peso y estatura de manera predecible, constante y que puedan seguir desarrollándose. Si no reciben alimento suficiente, su crecimiento se ve comprometido y esa es la prioridad número uno. Ellen Satter la diseñó pensando más en el contexto de cómo asesorar a familias que no tienen seguridad alimentaria, que no tienen suficientes recursos para aplicar como tal la pirámide nutricional que recomiendan las guías dietéticas, sobre todo si ahorita nos fijamos en la más actual, que recomienda cantidades más altas de proteína y de alimentos que en muchas ocasiones pues es más caro conseguirlos que cuando nos apoyamos más de los cereales, por ejemplo, que en las pirámides anteriores se recomendaban en mayor proporción. Seguir ese tipo de recomendaciones dietéticas no es aplicable para muchos contextos, para muchas familias que no tienen el acceso a estos alimentos, pero esta pirámide también aplica perfecto para entender cómo van aprendiendo los bebés y niños a comer partiendo de lo más básico. Nos vamos a ir por partes, hablando primeramente sobre consumir energía suficiente o comida suficiente. En el caso, por ejemplo, de un niño que solamente esté aceptando 10 a 15 alimentos porque está pasando por un periodo de selectividad alimentaria, la prioridad es que con esos 10 a 15 alimentos que ahorita acepta, logre consumir suficientes calorías y suficiente cantidad para sostener su crecimiento. Nos enfocamos primero en eso y de esa seguridad y esa necesidad cubierta vamos avanzando hacia los siguientes escalones de la pirámide. Si tenemos, por ejemplo, un bebé que su mamá le quiere dar lactancia materna exclusiva, pero no está teniendo suficiente producción o el bebé no está logrando tener suficiente transparencia de leche, para tener esa necesidad básica cubierta necesitamos suplementar con fórmula y no hay ningún problema. En el caso, por ejemplo, de una familia que quisiera comer todo orgánico o de la mejor calidad, si su presupuesto no alcanza para que compren suficiente comida con esas características, esa sería una prioridad secundaria. Y lo principal sería que puedan comer suficientes alimentos, sean o no orgánicos y sean o no de la mejor fuente o la mejor calidad nutricional. La base es primero satisfacer en cantidad la energía que nuestro cuerpo necesita en cualquier etapa de la vida en la que nos encontremos. Una vez que tenemos esa necesidad cubierta, podemos pasar al siguiente escalón, que es comida aceptable. Esto es un poco subjetivo porque aceptable significa diferentes cosas dependiendo de cada persona. Pero aquí, por ejemplo, hablaríamos de un niño que ya tiene la necesidad básica cubierta de recibir energía suficiente. Puede ponerse un poco más selectivo de decir esto es agradable a mi vista o no.
esto está insípido, esto no me gusta tanto, y decidir si lo come o no. Y eso no es algo negativo, significa que está más arriba en la pirámide de necesidades básicas. Si lo trasladamos al contexto de seguridad alimentaria, que fue en el que fue pensada esta pirámide, sería, por ejemplo, una persona que ya tiene acceso a suficiente comida, ya se puede empezar a preocupar porque esa comida venga en una presentación adecuada, que sea en un contexto social adecuado. Por ejemplo, si pensamos en una persona que no tiene hogar y que no tiene acceso suficiente a comida, no va a rechazar algo porque no venga en un empaque cerrado, no va a rechazar algo porque no sea servido en un plato o en un ambiente agradable. Lo que le pongan enfrente lo va a consumir porque necesita primero satisfacer esa necesidad básica. Una vez que eso está cubierto, ya comienza a pensar en que los alimentos sean en un contexto aceptable. El tercer punto es de los más importantes cuando hablamos de la alimentación de bebés y niños. En el estudio original se refiere más a que ya pasamos de un estado de inseguridad alimentaria en el que no sabemos si vamos a recibir comida suficiente o no, si alguien nos va a donar, si vamos a tener ingresos suficientes ese día para comprarla. Aquí ya estamos en un punto en el que sabemos que podemos comprar nuestra despensa, tener nuestros alimentos almacenados y poder tener este acceso confiable y predecible a nuestros tiempos de comida. En el caso de los niños, si nosotros no tenemos la estructura adecuada para que ellos vayan generando estos patrones en su cerebro y que sepan que todos los días reciben desayuno, comida, cena, que hay colaciones, la comida se vuelve algo impredecible y algo que no saben cuándo van a poder comer o no, y eso puede generar ansiedad alrededor de los alimentos y conductas con ellos inapropiadas, por ejemplo, por no saber si van a tener acceso dentro de 5 horas o hasta el siguiente día, o si va a haber snack o no hasta la cena. Podemos caer en que en el momento en el que tienen la comida enfrente, coman de manera compulsiva porque no saben cuándo más van a recibir alimento. Estos tres puntos son la parte principal para el establecimiento de hábitos que cuiden nuestra salud y la de nuestros hijos. Teniendo esto, ya podemos entonces pensar en el siguiente punto, que es comida que sepa bien. Y aquí me encanta porque coincide, o sea, como que estos escalones de alguna manera coinciden también con el desarrollo de los bebés cuando empiezan con alimentación complementaria, pues todo es nuevo para empezar. Entonces aquí la parte de comida nueva no aplica de manera tal cual con la alimentación complementaria porque al principio todo lo que van probando es nuevo, pero nosotros vamos primero asegurando que consumen suficiente alimento, que la comida que les estamos ofreciendo es agradable para ellos, aceptable en un contexto adecuado, que ya van teniendo, conforme van avanzando en su proceso de alimentación complementaria, van teniendo una estructura, horarios familiares, que se sientan a la mesa, que están compartiendo ya los tiempos, integrándose gradualmente a la dinámica familiar. Y para cuando cumplen un año, que también sus preferencias gustativas cambian y conforme van creciendo tienen una mayor preferencia por la sal y ya también después del año se recomienda que sus alimentos ya contengan sal en la preparación. Aquí ya estamos hablando que tenemos una estructura predecible que nos da tranquilidad con los alimentos y ahora también estamos listos para preocuparnos porque los alimentos sepan rico, que probemos a lo mejor diferentes especias, que pues ya integrar sal en la comida de nuestros niños, ya cuando estamos acercándonos al primer año de vida. Si la prueban desde antes, ya lo hemos mencionado que no hay ningún problema, si es en el contexto de alimentos familiares que preparas en casa, pero aquí, conforme ya van creciendo, los alimentos que para ellos eran atractivos al inicio de la alimentación complementaria, más blanditos, blandos en sabor, me refiero a neutrales, sin condimentos y todo completamente natural. Ya conforme van creciendo y ya han probado diferentes cosas, se van desarrollando sus preferencias gustativas y ya comienza a ser también importante que estimulemos su paladar con diferentes sabores, usando especias naturales, por ejemplo. También se puede usar sal en la preparación de los alimentos y eso en adultos pues también aplica ya una vez que tienes las necesidades básicas cubiertas, te empiezas a preocupar también por cómo sabe tu comida y empezar a experimentar
combinaciones distintas que realcen las cualidades organolépticas de los alimentos. Ya estamos llegando a los puntos más altos de la pirámide y aquí si se fijan tenemos primero comida nueva que en el contexto de seguridad alimentaria hace referencia más a que si tú ya tienes la parte básica cubierta, de que sabes que puedes comprar comida suficiente de manera regular, ya tienes una estructura, ya incluso te preocupas porque tus alimentos sepan rico, ya puedes experimentar con alimentos nuevos sin el miedo de que te vayas a quedar sin comer porque experimentaste con una receta que no te salió, ya no tienes ingredientes para preparar otra cosa diferente porque no estaba seguro si ese alimento te iba a gustar o no. Esta parte de comida nueva en adultos viene cuando ya no te duele que no te guste y no te lo vayas a comer porque tienes para cocinar otra cosa o puedes tener otros alimentos y esta parte de la comida nueva, si no te gustó, pues no va a implicar que te quedes sin comer. Esto a mí me encanta mencionarlo cuando tengo pacientes con selectividad alimentaria, porque si se fijan, esta parte de alimentos nuevos viene ya casi en la punta de la pirámide. Pero lo más importante es que nosotros nos enfoquemos en construir primero esta seguridad con los alimentos, dándoles la certeza de que van a recibir comida suficiente de manera predecible, que va a ser aceptable, que va a ser agradable. Y de esa seguridad y esa paz con los alimentos van haciendo la curiosidad por probar alimentos nuevos en los niños también. Hay niños que son más aventureros, que no presentan selectividad alimentaria nunca. Casi siempre hay un grado, aunque sea ligero, de que no se atrevan a probar cosas nuevas, sobre todo entre los 2 y los 5 o 6 años. Es cuando se comienza a acentuar un poquito más y es totalmente normal y no implica riesgo nutricional que no estén probando cosas nuevas si tienen una base sólida, aunque sea con alimentos limitados, que aceptan y que consumen en cantidades suficientes. Y si es necesario suplementar, suplementamos mientras van construyendo esa seguridad para probar cosas nuevas. Esto es súper importante. Nunca es necesario obligar ni presionar para probar cosas nuevas cuando ellos no están listos. Algunos niños tardan más que otros en ampliar su repertorio alimentario, pero si nosotros entendemos que eso es como una necesidad secundaria o no de las básicas, disminuye mucho la presión como papás de querer que coman de todo y ampliar la variedad. Sí es importante, pero se construye con el tiempo y enfocándonos en estos escaloncitos primero. Y ya llegando a la punta de la pirámide, con comida instrumental, nos referimos a comida que ya tiene un propósito mayor al de simplemente nutrirnos, que ya viene, por ejemplo, con un componente espiritual o con una función específica, no sé, ahorita que está de moda de alargar nuestra longevidad, para proteger nuestro sistema cardiovascular o nuestro sistema digestivo, probióticos, ya como que alimentos con funciones específicas que van más allá de nutrir y sostener nuestro sistema o el crecimiento en el caso de los niños. Yo no sé por qué no nos enseñan esto en la carrera, porque de verdad, como les dije al inicio, creo que es la única pirámide que podemos aplicar de manera universal, independientemente de los ingresos de la familia, del presupuesto, de si hay selectividad alimentaria o no. Esto yo creo que como nutriólogos lo debemos de tener súper presente a la hora de asesorar a las familias, pero se los quiero compartir a ustedes como mamás o como papás para que a la hora de alimentar a sus niños tengamos súper presente este orden de prioridad. Esta semana les compartí un ejemplo en nuestro newsletter y creo que está muy ligado a lo que estamos mencionando ahorita, porque yo les platicaba cómo en la lonchera escolar de mi hija empecé a hacer experimentos poniendo cantidades muy pequeñas de alimentos nuevos o que ignoran la casa, que para ella son nuevos porque prácticamente no los consume, pero cantidades pequeñas. En la jerarquía de necesidades nutricionales estaríamos como en alimentos nuevos porque ella ya está acostumbrada a comer suficientes cantidades de manera predecible, con una estructura que le agradan, que saben bien, y este alimento nuevo, si lo come o no, no implica que ella se quede sin comer, porque estamos haciendo, son tal cual exposiciones sin presión, sin la expectativa de que lo consuma. Cuando se lo mando empiezo con una cantidad muy pequeñita, si veo que se lo come, le empiezo a mandar más, si veo que se lo come, le empiezo a poner más,
y así vamos integrando nuevos alimentos. En este caso lo estoy haciendo experimentando en la escuela, pero lo podemos hacer también en casa. Pero el ejemplo es justo este, que ese alimento nuevo no implica que ella no vaya a cubrir sus necesidades nutricionales básicas. Y ahí, por ejemplo, en la parte de la escuela, que es una de las transiciones más importantes, y yo sé que muchos de sus bebés eventualmente van a comenzar a ir a la guardería o al kinder, o a lo mejor ya están en eso, siempre la prioridad al inicio es mandarles alimentos que ya sabemos que les gustan y que van a comer de manera tranquila, segura, en un ambiente nuevo. Y una vez que ya vemos que se adaptan, porque también es normal que les tome algunos días, a veces hasta semanas, comenzar a consumir sus alimentos porque son ambientes distintos y tienen distractores. Hay niños que comen más cuando están acompañados de compañeritos y los ven comer a ellos. Hay niños que se distraen y tienen que adaptarse a que, bueno, este es el tiempo de comida, ya que hay distractores, pues nos alimentamos durante este momento. Una vez que ya pasamos por ese periodo de adaptación, podemos empezar a mandar cosas nuevas también. Pero siempre es tener presentes las prioridades en este orden y no querer ir más rápido de lo que nuestros niños están listos para probar. Espero que esta pirámide les guste mucho, les sirva. Platíquenme si tienen dudas, si la habían visto antes, si la conocí. Se me hizo tan valiosa que no quise dejar de compartírselas. Les voy a dejar también el enlace del estudio original donde pueden encontrar la historia de cómo fue desarrollada esta pirámide nutricional, por si les interesa conocer más. Y recuerden que si van empezando con la alimentación de sus niños, ya sea alimentación complementaria o que estén ya en la etapa de integración a la dieta familiar, tenemos muchos recursos para ustedes. En abril, no sé cuándo estén viendo este video, pero en abril vamos a tener 2 talleres en vivo, uno para el inicio de alimentación complementaria, otro para cuando ya están, que ya llevan unos 2, 3 meses experimentando con alimentos y es como una fase de transición paulatina para irlos integrando a la alimentación familiar. Ambos ya están las inscripciones abiertas en nuestro sitio web y también tenemos nuestros cursos grabados por si quieren ver todo el material a su ritmo, sin este acompañamiento en vivo. Todo lo encuentran en nuestra página. Ahí mismo en mi sitio, en el apartado de newsletter, pueden encontrar reflexiones previas que hemos mandado por correo y son las que más respuestas han tenido, entonces las comparto para que tengan acceso ilimitado. Y si no se han inscrito y quieren recibir nuestras reflexiones semanales con consejos y anécdotas que les voy compartiendo que creo que les pueden servir, también lo pueden hacer directamente en mi sitio web. Ahí encuentran el enlace para recibir nuestros tips semanales. Espero que esta información les haya gustado mucho, compártela con quien la necesite, suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente video. Gracias.